Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su video podcast En Confianza. Como siempre y cada 8 días tenemos un invitado diferente, una historia diferente que contar. Queremos saludarlos a todos ustedes. Yo soy Miguel Leonardo Lizarazo. Es un programa que cuenta con la dirección general de Carlos Alberto Ortiz. Hoy tenemos un invitado grande. Es un peso pesado, es una persona muy querida en la provincia de Sogamuxi. Estamos hablando de un político colombiano boyacense que actualmente ejerce como diputado en la Asamblea de Boyacá. Fue alcalde del municipio de Aquitania, nacido en Aquitania, y es un líder preocupado por algo que todos queremos y que todos llevamos en el corazón, que es, por ejemplo, nuestro lago de Tota. Pero pues hay muchas cosas más de las que vamos a hablar allá de la provincia de Sogamuxi, entonces vamos a recibir con mucho cariño, mucho respeto a el señor Carlos Torres. Carlitos, Muchas gracias. ¿cómo le digo? Doctor Carlitos, Carlos. Como usted quiera, ¿no? Como quieran. En Aquitania muchas personas me dicen Carlitos. Carlitos. Bueno, ¿y cómo se siente? ¿Es su primer podcast, su primera entrevista así como... Sí, bueno, he estado en algunas, pero le agradezco mucho que me haya invitado a este podcast de En Confianza y un saludo para su merced, don Miguel, para don Carlos, para su equipo y de verdad que muy agradecido de estar acá. Ahí de entrada ustedes vieron cómo es nuestro campesino boyacense, ¿no? Es muy respetuoso. No me diga don, hombre, porque pues todavía no me gano ese título. Pues uno a los 22 años que le digan don se siente rarísimo. No, no, bueno, usualmente lo hago Y el su merced, y su merced. Sí. También, también sí, sí. es una palabra muy bonita. Bueno, entremos en materia. Diputado, yo lo vi por ahí en TikTok, lo veo harto en redes sociales. ¿Cómo le van las redes sociales? Pues últimamente bien, hemos tenido la ayuda de algunas personas que le entienden harto al tema y hemos tratado de subir algo de contenido con alguna frecuencia. Parece que nos ha ido bien, sí, hemos tenido ahí como unas buenas vistas, pero lo más interesante de todo es que realmente lo que nosotros hacemos en la asamblea y bueno, por fuera de la asamblea se ha visto por muchas personas, ¿sí? Digamos que eso es importante y que nuestro trabajo realmente se vea y las personas que votaron por nosotros en algún momento dado digan, "Oiga, digan sí, no perdimos el voto, ahí está Carlos representando nuestros intereses, nuestra región, nuestro territorio y bueno, sí, yo agradezco mucho a las redes sociales y a oportunidades como la que usted me da para poder llegar a la gente. Bueno, me dice usted que lo eligieron en la provincia de Sogamuxi, que más del 98% de sus votos son de la provincia del Sogamuxi. Y esto es por varias razones. Entre ellos, porque tiene una riqueza enorme allá ambiental, que es el lago de Tota. ¿Cómo van las cosas en el lago de Tota? ¿Qué es el lago de Tota para usted? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando allá? Bueno, el lago de Tota para mí es, digamos que mi tierra, mi región. Yo soy de Aquitania. eh, He vivido la mayor parte de mi vida ahí a la orilla del lago. Hemos visto desde 1980 más o menos. eh, Tenemos que ver directamente con el lago y vivimos ahí en la vereda del Cajón, ahí en un sector que se llama La Peña. Ahí viví la mayor parte de mi vida. Y entonces pues somos muy afortunados, primero que todo, de poder nosotros levantarnos todos los días y tener el lago ahí y mirar los amaneceres, los atardeceres y mirar también y darnos cuenta cómo ha venido el proceso, digamos, como para avanzar en su pregunta. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer parte y vivir el proceso que ha vivido el lago de Tota o que ha tenido el lago de Tota en estos últimos, no sé, 40 años aproximadamente. Y pues como usted lo dice, somos una región bendecida por el lago. Aquitania, pues turismo, Cebolla, la tierra de nuestro Señor de los Milagros de Aquitania también, que es nuestro santo patrono y al que le debemos todo. Y yo tengo mucho que ver
con los obreros, con el campesino, con el trabajador. En Aquitania hay muchos trabajadores Sí. que arrancan cebolla, que echan asadón para volver y arreglar la cebolla para que en 3 meses vuelva, se coseche. Los señores y señoras que bajan el abono para fertilizar la cebolla. Ese sí es un gremio grande. Las señoras que pelan cebolla para llevar a los mercados en cebolla enmallada. Es decir, es una tierra muy bendecida, pero que también ha tenido unos procesos difíciles en cuanto al tema medioambiental. Y de alguna forma nosotros hemos hecho ver eso en la asamblea, sobre todo en algunas cosas muy puntuales, pero en estos momentos el lago de Tota y la cuenca está sufriendo procesos de ordenamiento muy importantes. Es que antes de que empezara como a ordenar el territorio, entonces los aquitaneses éramos señalados de uno de los principales contaminantes del lago. ¿Sí? Nosotros, lo que hablábamos de pronto hace un ratico, nosotros tuvimos la fortuna de haber nacido ahí, de habernos criado, así como nuestros padres y nuestros abuelos. Sí, es como si tú me dices, no, pues no, Duitama y uno siente que Sí. todo Duitama le pertenece, que es parte suya. Exacto. Entonces nosotros nacimos y crecimos y trabajamos allí, pero entonces en ese momento, 1980 hasta el 1993 aproximadamente, cuando ya vino la ley 99 del 93, que es donde crea el Ministerio del Medio Ambiente y las CAR y todo esto. Entonces llega la reglamentación, llegan las entidades y entonces la gente se ve como coaccionada. Los que creíamos que teníamos un poco de derechos, nos vemos coaccionados. Entonces ahí hay un problema social grande. Pero los aquitaneses, yo creo que eso es un proceso que pasa en todas partes. Siempre fuimos un poco reacios a esos temas porque creíamos que por lo menos las propiedades que uno tiene que limitan con el lago de Tota, entonces decían, ah, por ejemplo, por el oriente con el lago de Tota. Entonces cada vez que el lago bajaba a su nivel, la gente avanzaba hacia el lago de Tota con los cultivos. Y eso es cierto, eso pasaba. Pero hoy día ya nosotros nos dimos cuenta que eso eran unas prácticas que las hacíamos porque no había un control, no se había reglamentado la ronda de protección Como del un lago. conocimiento tampoco había. No, no porque toda esa norma empezó a venir después. Por eso es que fue un problema social tan Como un duro, choque. duro, fuerte. Sobre todo con Corpo Boyacá, que llegó en el 93. Pero entonces también llegan las entidades a desconocer a la gente, a chocar, a pelear. Y pues la gente tampoco. Ellos tratan Bueno, de defender esa sus es otra cosas. característica de la gente de Aquitania, y es la fuerza. Ellos cuando tienen que pelear por algo y levantar la mano, hablan duro. Sí, sí, O sea, ustedes, ¿no? Con el debido sí, sí, respeto de usted que es de allá. sí. Pero entonces todo fue un proceso. Después entendimos que era importante establecer la ronda de protección del lago. 30 metros después de la cota máxima de inundación, es decir, cuando el lago en un invierno grande crece, inunda, pues, hasta donde inunde, eso es del lago, es terreno del lago. Y de ahí para arriba son 30 metros de zona de protección. Que yo como agricultor debo respetar. Hay que respetar. Pero no es que le expropien al agricultor, es que limitan el uso de esa tierra. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya no van a haber cultivos hasta la orilla del lago, ¿sí? Porque ya hay la ronda de protección. Además de todo, también el gobierno nacional ya ha venido identificando y estableciendo el predio Lago de Tota, porque es un predio del Estado, es público, es del Estado colombiano. Entonces, ¿hasta dónde va el lago? ¿Hasta dónde van los derechos del lago frente a la ronda y todo eso? Eso lo entendimos y quizás nos costó un poco entenderlo, pero ya sabemos que hay que hacerlo. Asimismo viene el proceso de la ronda del páramo, que es un proceso que aparentemente ha avanzado, pero en Aquitania no. Allá falta definir muchas zonas en el tema del páramo en Aquitania.
también problema social por la parte de los páramos. Pero, pero mire, Miguel, realmente nosotros entendimos y nosotros sabemos que ese lago y esos páramos de la cuenca, que la mayor parte de páramos de recarga hídrica del lago están en Aquitania, son los que nos dan todo a nosotros. Nos permiten hacer uso de las tierras por el agua que nace en esos páramos, las quebradas, bueno. Ahora, luego vino el tema de la reglamentación del uso del agua para riego. Entonces, bueno, que hay que tener una concesión, que ya uno puede poner una motobomba ahí Y sacarle el agua al lago. o a la quebrada o al nacimiento. Todo ya tiene que estar reglamentado. Por eso esos elementos de ordenamiento que le mencioné hace un ratico son muy importantes. Y también se están desarrollando, no se han entregado, pero las personas que los han venido haciendo, las entidades o los consultores que los han venido haciendo, también se les olvida que hay que socializar con la gente. La gente, bueno, trabajamos todos los días, pero también le sacamos tiempito a esos elementos de ordenamiento. Pero entonces, ahorita venía desarrollándose el POMCA, la actualización, el plan de ordenamiento del recurso hídrico y el otro que se me escapa en este momento. Pero hubo un problema y eso nosotros lo denunciamos en la asamblea. Solicitamos mediante una proposición que se hiciera una audiencia pública que se hizo en la UPTC y le pedimos a Corpo Boyacá que nos escuchara y que atendiera a la gente. Que realmente, si nosotros no hacemos parte de esos procesos, llegan los consultores que no son de Aquitania, que son de Bogotá o puede ser de otra parte de Colombia, aplican una normatividad, hacen sus documentos y si uno se queda callado, le quitan muchas cosas de derechos que tenemos. Entonces, Corpoyacá entendió y pues así le agradezco a la directora, a la doctora Jamie Chavarría, que estuvo ahí, que escuchó a la gente y ese tema se concertó un poco y tuvieron que detener un poquito el proceso, verificar y avanzar ya concertado con la comunidad. Bueno, unos procesos, cuando ese plural que mencionas, es que me llama la atención el plural que usas. Estamos, hicimos, entendimos, Sí. regulamos, estamos haciendo un buen uso. Ahí se refiere a quién es ese plural. A los ribereños, principalmente a los ribereños, ¿sí? Todas las predios que están, yo hablo, somos 3 municipios, ¿no? Tota, Cuiti y Aquitania, pero la mayor parte de cuencas o Aquitania es la que tiene mayor parte de área cultivable que queda pegada al lago o cerca al lago. Entonces somos ribereños. Y yo digo somos y yo soy el plural porque yo soy ribereño También, y también cultivas y cultivo tu, cebolla. aparte de la política, tu tema también es la agricultura. Sí, señor. Es mi principal actividad económica. Soy cebollero, a mucho honor. A mucho honor, Hace sí. poco, hace poco, hace poco me señalaron como de forma despectiva como cebollero y eso me molesta. Si hay ¿En cosas serio? que me molestan son eso, porque Terrible, ¿eh? si yo, a mí me molesta eso porque yo tengo, si hay algo de lo que yo estoy orgulloso, es de ese legado que mi papá me dejó. Y de ser cebollero, de eso vivo, de eso vivimos, con eso eduqué a mi hija, con eso hice campaña para la asamblea. Con la cebollita. Que qué delicia, además. Sí. Carlos, llegamos al lago y Aquitania recibe, me imagino, en su acueducto el agua que viene del lago, ¿sí? O proviene directamente del páramo. En verano, el municipio de Aquitania tiene que bombear el agua del lago de Tota. Él bombea, toma, ahí tiene unos motores ahí cerca de inclusive donde nosotros vivimos, y lo sube a una parte alta y después por gravedad baja al municipio. En verano, pero en invierno sí es como dice Miguel. Hay alrededor de tres nacimientos que vienen del páramo y ahí están las zonas de captación para el acueducto también. Pensaría uno que Aquitania ya debe tener un sistema de gestiones de aguas residuales, por ejemplo, o a dónde están yendo a parar ahorita las aguas residuales de Aquitania. Pues ese es un proceso
importante, es decir, el agua que la población del centro de Aquitania consume para agua potable o agua de consumo doméstico, ese caudal de agua, así como pasa por las casas y sale de las casas ya en aguas grises, aguas negras, ese mismo caudal tiene que ser tratado por una planta de tratamiento de agua residual, una PETAR. Pues Aquitania tuvo una PETAR cuando estaba la CAR. La CAR, La Carboyacá. no, la CAR Bogotá Mm. tuvo a cargo el lago de Tota y la CAR construyó la primer planta de tratamiento de agua residual de Aquitania, digamos, en una técnica que era la mejor para la altura a la que nosotros estamos, que son más o menos 3.000, no sé, 3.045, 3.050 metros. El espejo de agua del lago de Tota está a 3.015 metros. Por encima del espejo de agua está Aquitania. Entonces eso era un sistema muy bueno de lodos activados, bueno, una piscina de oxidación con lodos activados. Funcionó en un momento, pero después que se fue la CAR, entró a ser administrada por el municipio y ahí fue donde se fue deteriorando. Eso tiene que tener digamos que tiene que manejarse muy técnicamente, se fue dañando, se fue deteriorando. A ver, yo estuve de alcalde 2012-2015. En esa época la planta estaba trabajando a un 20%, es decir, el 80% de agua residual o de agua negra va directo al lago de Tota. ¿Sí? Que suena terrible, o sea, es una contaminación brutal, ¿sí? Porque es el agua negra del municipio de Aquitania. Eso suena, digamos, por eso nos señalan a nosotros, a los aquitanenses, por esa razón. Pero voy a contarle una cosa muy pequeña como para que los sogamoseños y la gente que está viendo no se alarmen tanto. Eso estaba pasando en ese momento. Nosotros dejamos la planta de tratamiento al 50%. Mejorar los motores, unos cepillos, bueno, una cantidad de cosas que se tienen que hacer, pero lo logramos dejar a un 50%. Pero el lago de Tota tiene algo tan especial que gracias a Dios es así, y es que es tan grande, nosotros somos 56 kilómetros cuadrados de extensión de espejo de agua. Es un cuerpo de agua grande y tiene movimiento tanto superficial con el oleaje y esto del viento, como internamente, tiene corrientes. Tiene Entonces es un corrientes. sistema de oxigenación. Afortunadamente. Sí. Cuando sembraron la trucha por allá en la década del 40, la trucha arcoíris, porque la trucha arcoíris no es nativa del lago, sembraron la trucha arcoíris y sembraron una una alguita que se llama elodea, que no era nativa del lago. Y la sembraron para que en esas algas crecieran un poco de camaroncitos y bichitos que la trucha se los comía. Entonces eso como que funcionó bien para lo que la... Pero entonces el agua del lago es tan cristalina que esa alga empezó a invadir por la fotosíntesis, porque le entra luz muy buena por la claridad del agua. Entonces, en partes esa alga es invasora, ya como que ha quitado un poco de espejo de agua del lago, pero en partes sirve de filtro Natural. para estas aguas negras. Entonces, en la desembocadura de la quebrada de la Mugre, por donde bajaba el agua negra del lago, hay un banco de algas de esos, afortunadamente. Entonces, eso es un filtro natural y nosotros, eso es a la parte oriental del lago, y en la parte occidental, al otro lado, allá en el túnel, que nosotros llamamos, que eso ya es municipio de Cuitiba, es donde está la captación para el acueducto de Sogamoso y los otros municipios. Entonces, si uno le toma una muestra de agua ahí cerquita de la quebrada de la Mugre, pues va a salir contaminada. Pero si la toma 50 metros más al fondo, Después del alga. ya no sale contaminada. No sale contaminada. Ese es un efecto, el agua es resiliente, se autolimpia, Bueno, pero afortunadamente. Pero lo que sí está pasando es que está bajando el agua negra. está bajando el agua negra. Y bueno, prendemos una alarma
¿Podemos hacer algo? Es decir, ¿la situación podría ser mejor? Yo creo que sí hay que prender una alarma, Miguel, porque este problema no solamente es de Aquitania. Aquitania es un municipio de sexta categoría, uno de los más grandes del departamento, tenemos más o menos 18,000 habitantes, pero seguimos siendo de sexta categoría, es decir, los recursos que tiene el municipio no son suficientes para que el municipio contrate o construya mismo la planta de tratamiento. Entonces, ¿qué pasó? Hace 7 años aproximadamente, en el primer gobierno del doctor Amaya, contrataron los estudios y diseños y la ejecución de esa obra. Más o menos 3.400 millones de pesos. Y al día de hoy no la han entregado. Entonces, si era una obra en su momento que seguramente el gobernador la anunció muy bien anunciada, tan importante de impacto regional, pues yo creo que eran 2 años de máximo, no, eran como 14 meses, si no estoy mal, el tiempo de ejecución de la obra. Y hoy día, 7 años después, no la han entregado. Y está en un proceso de detrimento patrimonial y ya lo tiene el proceso de la Contraloría. El alcalde en estos momentos no ha recibido la obra porque no está, es decir, le hicieron unas muestras de agua, pero en estos momentos están esperando que baje un poco el invierno porque es que al apretar le entra agua no solo negra, sino de, De lluvia. de lluvia. Sí, es mixto, la tubería es mixta. Entonces, la última muestra que le hicieron salió el 90% tratada, pero porque estaba que llovía terriblemente, entonces le estaba entrando agua que no merecía tratarse. Ahora, tiene muchos problemas realmente. O sea, el diseño que hicieron fue el mismo diseño que tenía la CAR, pero lo ampliaron, dejaron mucho tiempo la planta en seco, se fracturó, los cepillos que mueven las piscinas de oxidación por el aire, o sea, y tienen que pegarse en el agua, tuvieron que romper el concreto. Hay muchas cosas que se hicieron mal y en estos momentos, pues, yo pienso que si es una obra tan importante, y es que es importante, debieron haber hecho las cosas mejor. Otro tema importante que quería tocar con usted, bueno, ya para avanzar a la otra parte de la entrevista, porque estamos muy serios, hermano, estamos muy serios. Viene este tema tuyo en la asamblea, eh, varias denuncias que hacen, como que llegas solo a los debates y no hay nadie, llegas a los controles políticos y como que se los pasan de largo. ¿Cómo está la situación del departamento ahorita, Carlos? Desde tu perspectiva. Bueno, pues ya vamos a completar el segundo año de este gobierno. Hay un plan de desarrollo muy ambicioso, muy ambicioso. Yo tengo que decirle aquí a mi comunidad de pues, Ugamuxi y de los que nos ven, que creo que son muchas personas que lo siguen a ustedes, que voté negativo el plan de desarrollo. 10 billones de pesos, que Billones. billones, una plata grande, grande. Y pues uno tiene que ser ambicioso en la vida, pero también tiene que ser realista. Yo pienso que es muy difícil que se cumpla todo esto que mencionó el gobernador. Prácticamente le estaba dando a cada municipio de los 123, bueno, la mayoría que somos de sexta categoría, 3 obras, dos locales y una regional. Eh, Eso es una cantidad de obras grande para el departamento. Y yo pienso que si tomamos como ejemplo la PETAR, ¿sí? De Aquitania, ¿De que la acabamos de Quintanilla? nombrar, Sí. o sea, que se anunció y se inició y 7 años después no se ha cumplido. Entonces yo no sé todos esos compromisos que está haciendo el gobernador, cómo los va a cumplir. El gobierno nacional aparentemente hizo un acuerdo de transferirle 2,5 billones de pesos, pero eso no está firmado. Es decir, yo no creo mucho, la verdad no creo mucho en esos acuerdos y esos convenios con el gobierno nacional. Ojalá se den, o sea, para nosotros mejor y para el gobernador y para la gente, para las regiones. Pero entonces en la asamblea nosotros hemos venido haciendo un control muy juicioso a los proyectos de ordenanza en cuanto a su trámite que tienen que cumplir desde que
el gobernador cita las sesiones extraordinarias, por ejemplo, o desde que radica los proyectos hasta que se les da sus 2 debates, y nos hemos dado cuenta que se han cometido muchos errores. Y nosotros los hemos puesto a colación en las sesiones. Les hemos dicho, mire, se está haciendo mal esto, se está haciendo mal esto, se está incumpliendo o no se está dando cumplimiento más bien estricto al reglamento interno de la Asamblea. Y, no, y pues como nosotros somos oposición, o sea, yo estudio y tenemos un equipo, nosotros tenemos un equipo Chévere. bueno donde estudiamos y leemos. Y si decimos, nos atrevemos a alzar la mano para tomar la palabra ya, es porque tenemos argumentos para que el presidente diga que decimos torpes. Pero nosotros somos juiciosos y lo vamos a seguir haciendo. Hemos demandado 7 ordenanzas. 7. Hace poco denunciamos 3, pero ya habíamos demandado otras 4. Y estamos ya, digamos, en las manos del Tribunal Administrativo de Boyacá, que a los magistrados que les lleguen por reparto esas demandas de nulidad de esos actos administrativos, que inclusive está el del empréstito, el de los 230.000 millones. Nosotros lo mandamos por trámite. Entonces, estamos en manos. Eso es lo que hemos venido haciendo este tiempo. Encontré varios curiosos suyos. Digamos que el día que usted decidió ser alcalde de Aquitania, estaba tomando club frente al colegio. ¿Cómo fue eso? Sí. Sí. Sí, Estaba echando buspolas. Como todo buen aquitanense. Llegamos al punto. A veces Aquitanense que toma cerveza. Así como dicen los obreros, a veces nos tomamos nuestras gaseositas. Le dicen gaseosita. ¡Qué belleza! ¡Qué nuestras belleza! gaseositas. Claro, acaba de salir la Club Colombia en su nueva presentación. ¿La de trigo? No, ¿cuál era? No, era la doradita. La doradita, sí. Ya. Eso hace hartísimo. Creo que usted no había nacido, señor Lizarazo. Sí. No, de verdad. No, bueno, tal vez sí, estaba pequeñito. Pero ese día con unos amigos estuvimos ahí tomándonos unas cervezas. Y pues siempre uno toca todos los temas, ¿no? Que a cómo estuvo el precio de la cebolla hoy. Uy, no, que estuvo cara, que estuvo barata, que está difícil conseguir obreros. Que bueno, un amigo me dijo, Jaime se llama, Jaime Piamonte, me dijo, ¿y por qué nosotros siempre tenemos que estar eligiendo los candidatos que imponen acá los líderes políticos del pueblo? ¿Por qué no pensamos en otras opciones? Nosotros, por ejemplo. Y yo dije, bueno, como que dije, bueno, si ellos han podido, ¿por qué no nosotros? Aunque yo ya entré no tan joven, yo ya tenía 35 años. No, pero sí. Yo tenía 35 años. Y rápidamente, yo voy levantando un dedo cada vez que mencione algo, pero los 3 batazos, los 3 Grand Slam de su alcaldía. ¿El gas natural? Pusiste gas natural. 2. Vivienda. Hiciste casitas para la gente pobre. 177. 177 ventas. Entre el 2012 y el 2015, ¿no? Sí, señor. Pasado años. 100 urbanas, 77 rurales. Ay, qué bonito. Sí, señor. Y 3. Y tercero, que yo no... Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero tercero, que a mí me agrada cuando la gente dice que a mí no se me subió la alcaldía a la cabeza, que yo seguí siendo el mismo. Para mí eso es un orgullo. O sea, no sé, me siento bien porque quizás ellos hagan sus comparaciones con otros alcaldes que han pasado, ¿no? Cuando termina la alcaldía, ¿qué pasó ahí? ¿Te quedaste en el campo, en la granja trabajando o de una vez política? No, trabajando. Trabajando porque uno descuida mucho sus cosas. Eso es otra, o sea, la alcaldía le quita a uno todo el tiempo, todo. Es decir, si fui alcalde, ganamos y le dedicamos todo el tiempo que era necesario. En esa carrera política, ¿qué es lo peor que han dicho de ti? Que te emputaste. Oye, no, ¿quién me va a decir eso? Que no hice ni mierda. Y la otra que yo me robé un día, alguien me dijo que, bueno, una persona ahí líder también del municipio, que yo me había robado la plata del adulto mayor. Eso es Claro, no, nosotros,
Otra cosa que me gusta y es que la gente de Aquitania sabe que nosotros fuimos honestos. Honestos. Sí, manos limpias. ¿Cómo está el pueblo ahorita? La verdad. Pues ha avanzado. Lo que pasa es que Aquitania es grande. O sea, yo digo que los alcaldes de Aquitania, bueno, todos los alcaldes tienen dificultades, temas de presupuesto y ese tema de conseguir los recursos para las obras, para el tema social, infraestructura, bueno, tantas cosas, educación. Pero Aquitania tiene una particularidad y es que nosotros somos harta gente, somos 18.000, tenemos todo ese conflicto medioambiental, muchas vías. Y el presupuesto para esos 18.000, redondeando, ¿lo conoces? No, cuando yo estaba en la alcaldía, es que ya hace artico, ¿no? Ya tengo mis años, pero cuando yo estaba en ese periodo, el presupuesto del municipio era más o menos como 9.000 millones y hoy día está como en 27.000, como tres Bien. veces más, ¿sí? A nosotros nos tocó un periodo muy bueno porque fue cuando dijo el gobierno que iba a repartir la mermelada en toda la tostada con el tema de las regalías. Sí. Entonces nos llegó regalías, pudimos comprar maquinaria. O sea, hicimos cosas que no han podido hacer otros alcaldes después de esos periodos como buenos que sucedieron. Porque los mejores alcaldes que haya yo visto son los que se meten a la corraleja y por ahí una vaquilla los levanta. Pero ese no es Sí, su caso. no, no, porque yo todavía no era alcalde cuando me levantó la vaquilla. Esa no se vale. ¿Quién escribió esto, por Dios? No, a mí sí me levantó una vaquilla, me Una hizo dar corral. vuelta a campana. Y fuera eso, cuando me estaba levantando, volvió y me remató ahí contra la arena. ¿En dónde fue? En Aquitania. Era Aquí. una corraleja. Todavía habían corralejas. Sí, todavía bien O corraleja. sea, estaba más peladito, 30, por ahí. Tenía 20, sí, 30 años tenía. Casado. Sí, casado. ¿Estás casado ahorita? Sí, yo 22 años, 23 años de casado. Y tienes una hija de la que estás orgullosísimo. Sí, claro que sí. Ángela Sofía. Su familia siempre agricultora, ganadera. Su papi concejal. Sí, él fue concejal eh, como en 2 o 3 periodos. ¿Qué le dices a tu papá? Cuando me lancé a la alcaldía, mi papá me dijo, ¿para qué se mete en eso, Carlos? Usted lo único que se va a ganar es enemigos. Y entonces yo le dije, no, papá, espere, porque su mujer se fue concejal y siendo concejal pasó un proyecto de acuerdo para que la isla de San Pedro jamás volviera a ser arrendada para cultivar y y ganó. Entonces desde esa época, o sea, mi papá le dejó algo bueno siendo concejal a Aquitania, que se recuperó la isla de San Pedro. La isla de San Pedro, Aquitania, tiene 40 hectáreas y fue sembrada desde décadas. La arrendaba el municipio y sembraban, antes de que fuera cebolla nuestro principal producto, sembraban cebada y papa. Y después duró sembrada en cebolla mucho tiempo y los que la tenían en arriendo después ya no la querían entregar. Y eso fue un conflicto un poco pesado, pero entonces mi papá pasó ese proyecto de acuerdo y ganaron. Y usted dijo, si usted pudo, Yo también. pues yo también. O sea, él le dejó Pero algo a su le, municipio. le dejó la vara altísima. Si comparamos, digamos, Uy, sí. la profundidad, hablemoslo en profundidad de metros del lago. La bandera de su papá quedó arriba de la isla de San Pedro. La suya. El tema de vivienda, el tema del gas, el tema social, bueno, dejamos cosas muy buenas. Pero yo pienso que la mejor, o sea, no es el DNP ni esas cifras, es la gente. O sea, si usted va a su pueblo, si su mujer se fuera alcalde de Duitama y usted pasara y encuentra que pasa por todos los barrios y la gente lo saluda y lo No, respeta, no pasa así. fuiste un buen alcalde. Me, Fuiste un buen alcalde. me cascan terrible en las redes Pero sociales. si pasa un alcalde por su pueblo y hay veredas por las que no puede pasar porque la gente lo lincha, o es que no fuiste un buen alcalde. Si es que no fuiste una. Entonces, yo tengo la fortuna de poder pasar por mi pueblo. Eso sería lo peor que le pudiera pasar a una persona, no poder estar tranquilo en su municipio. Entonces, ese es el mejor termómetro para ver si uno fue bueno o no, la gente. Varios temas así rápido y usted me dice cómo van. Pero me toca más rápido para que Sí, nos alcance el tiempo para hablar. Este, el estadio de Sogamoso, ¿sabe algo de eso? sí.
Digamos que de ser un estadio, de ser proyectado como una obra grande para Sogamoso, lo redujeron mucho, el aforo ya es muy pequeño, pero sí le aumentaron 16.000 millones. A ver, para. ¿Quién era, a Carlitos, quién era Sí. el que decía para ahí? Martín de Francisco. Para ahí. A ver, ¿cuántas personas caben en el estadio? Bueno, yo pasé un derecho de petición y yo tengo la información. Sí, yo Después me tengo la la pasa. información, yo se la paso, pero digamos que en términos generales era una obra como de 45.000 millones para hacer, no sé, un aforo, póngale usted, no sé, unas 10.000 personas. Hoy día quedó reducido como alrededor de 4.000. Lo dejaron más pequeño, pero sí le adicionaron 16.000 millones hace poco, el gobernador. Entonces, y es una obra, no es del alcalde Sogamoso, es una obra de la gobernación de Boyacá. Entonces, parece que están como adecuando ya las últimas cosas, pero ¿Pero será que sí lo abren? Porque todavía está, pues se ve como las vallas afuera, no sé. debería de haberse inaugurado hace poco, porque eso fue lo que anunciaron hace un tiempo. No estoy seguro si para agosto o septiembre, ahorita deberían de estarlo abriendo, perdón, inaugurando. Entonces, segunda alarma, el estadio. Eso ¿La hagamos. prendió o no la prendió? Sí, 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 sí. ¿Prende la alarma o no? Yo creo que sí, sí. Nosotros tenemos la información. Se la voy a enviar. Sí. Se la voy a enviar porque nosotros pasamos derecho de petición y tenemos la información de él. Bueno, otro tema. Yo circulo mucho por la vía Sogamoso-Isa. Muy chévere para los deportistas. Es una vía que debería ser compartida, por lo menos señalizada. ¿Qué pasa con esa vía? El gobernador se había comprometido en ampliar la vía en unas bermas. Inclusive había dicho que eso iba a ir hasta Cuitiba, Lago de Tota. ¿Sí? Cuando hizo su cumbre de alcaldes, cuando fue primer vez gobernador, anunció esa obra para Sogamoso. No la cumplió. Cuando se vino el desarrollo o la construcción del plan de desarrollo para esta vigencia, yo pasé la proposición para que el gobernador la incluyera, o sea, que se acordara ese compromiso y que al menos le ampliaran las bermas y dejaran de pasar esa situación. Eso antes del accidente que estamos hablando de Techos Rojos. Y desafortunadamente nosotros somos 3 diputados de Sogamuxi. Y yo hubiera esperado el apoyo de los 3, pero no. No fue así y eso quedó en veremos. Lo único que hicieron fue como que así de choque, ¿no? Que iban a señalizar mejor, a señalizar. Eso fue hace un año el accidente, en el 2024. Y lo primero que hicieron fue un contrato con Tierra Súa para que Tierra Súa hiciera esa señalización de esa vía. Y un año después, que ya se cumplió, esa señalización, hasta ahora como que inician a hacer los estudios de la señalización, que fue lo que dijo la directora Lisboy la última vez que estuvo en control político en la asamblea. Una directora que lleva 3 meses o lleva 3 meses. Y pues supongo que en 3 meses uno se logra empapar de las cosas. Pero eso es lo que sucedió con esa vía. No sé hasta cuándo un gobierno se preocupe realmente por temas tan delicados como esa vía. Es que por ahí transita pues todo el tema, es un corredor para pesca, Quitania, Cuitio, Firavitoa, Isa. Todo el sur de la provincia transita en ese pedacito. Y es una vía como de 6 metros. Volquetas, sí, Debe señor, tener es angosta. 7 metros. Es angosta. Cuando le hicieron la última arreglada a la vía, la redujeron. En vez de ampliarla, la redujeron un poco. De los 230.000 millones del empréstito, ustedes tienen muy claro eso, ¿Esa cifra? señor Lizarazo, porque hubo ahí un escándalo que el gobierno departamental con los diputados de la coalición trasladaron unos recursos que venían para la vía Duitama-Charalá, le quitaron los recursos a Duitama-Charalá, que era un compromiso del pacto Bicentenario. bicentenario, y se la quitaron para adicionársela a unos temas de pavimento urbano, y eran 3 cosas, pero entre esas casi 9.000 millones de pesos para unos estudios de prefactibilidad del tren de Boyacá. Ni siquiera de factibilidad, de prefactibilidad del tren de Boyacá. Entonces yo decía, ¿qué tal esos 9.000 milloncitos para ampliar la berma
Areneras, Puente Pesca en Sogamos. Sí, que donde están habiendo accidentes a diario. ¿Por qué no? Entonces le meten 9.000 millones de pesos al prefactibilidad del Tren de Boyacá. Y no sé si sea algo que de pronto a usted le llama la atención o a la comunidad. Y si ustedes se dan cuenta, ya están cambiando la malla del ferrocarril. En Empezaron Sogamoso. de Belencito. Y nosotros estuvimos averiguando, y es un contrato de 176.000 millones de pesos del gobierno nacional, es del INVIAS, de la Agencia Nacional de Infraestructura, de la ANI, y está en ejecución. Entonces yo digo, entonces no sé si esos 9.000 millones de pesos no fueran necesarios, porque si la ANI está interviniendo la vía, que es un La contrato, ferrovía. la vía férrea, pues, si ellos ya tuvieron que haber hecho unos estudios y la asamblea le trasladó, le quitó a la vía Duitama Charalá 9.000 millones de pesos para unos estudios de prefactibilidad, que yo no sé realmente si sean necesarios o no, o si ya los hubiera hecho la ANI, porque entonces, ¿cómo hacen para invertir en los estudios? ¿Cómo se llama eso? Em, los estudios previos a la contratación tienen que incluir esos estudios de la inversión de esos recursos. Entonces yo digo, ¿por qué no le quitaban esos 9.000 millones y se los meten a esa vía tan delicada? Venga, aquí hablando en confianza. En confianza. Así, usted es un diputado de oposición, es decir, usted no es aliado del gobierno de Carlos Amaya, ni afín políticamente, por lo que me ha dicho en la entrevista, se ha opuesto a muchas de las cosas que ha hecho él. Dos preguntas. ¿Le ha pegado alguna cosa y cuál fue? O sea, ¿le ha apuntado, le ha acertado alguna cosa? ¿Y a qué fue? Y la segunda es si a veces se siente como aullándole a la luna en esa oposición. Sí, La primera. sí, o sea, ese término me gusta. La primera. ¿A qué le has acertado? Em, Lo que pasa es que estar en oposición en la Asamblea es complicado. Nosotros somos dos diputados conservadores, ¿no? De los 16 somos dos diputados conservadores. Uno es el doctor Delmar Roa. Él hace equipo con la representante Ingrid, pero ellos sí están en la coalición del gobernador. ¿Sí? Ese diputado conservador está allá y yo no. Nosotros nos declaramos en independencia, pero yo lo que he hecho es oposición, porque digamos yo soy libre, yo no tengo un jefe político que me diga haga este debate o no haga este debate. Eh, sí tengo unos grandes amigos del Partido Conservador, pero no son mis jefes, son mis amigos. Somos equipo de alguna manera, pero ellos no me dicen a mí qué haga o qué no haga. Entonces, he hecho oposición y siempre, siempre, siempre la seguiremos haciendo. Pero entonces, digamos que para mí un logro como tal es hacer la oposición bien argumentada y bien hecha. Bien. Así sea aullarle a la luna. Pero sí se siente Porque, así. don Miguel, ¿sabe qué le digo? Dice un amigo de Aquitania, ¿sabe qué le digo una cosa? Eh, este tema es desgastante, bastante desgastante. Pelear causas como el empréstito, que dijimos, ¿por qué 230.000 millones de pesos? ¿Por qué para cumplir unos compromisos del gobernador de hace 6 años? De esas rutas rutas del Pacto Bicentenario. ¿Por qué no para otros sectores? ¿Por qué no para ampliar la vía de las areneras? ¿Sí? Cosas donde se están habiendo accidentes y están muriendo las personas. ¿Sí? Nosotros hemos hecho esa oposición, la hicimos, la seguiremos haciendo. No votamos el plan de desarrollo porque creíamos que era una cuestión muy ambiciosa. Pues yo digo, está bien ser ambicioso, pero tampoco hay que mentirle al departamento, tampoco no hay que ilusionar a las regiones con tanta cosa. Yo sería de la idea de hablar menos
Y hacer y más. hacer más. ¿Pero usted siente que se quedó solo en la asamblea? ¿Que lo dejaron solo? En algunos momentos sí me he sentido solo. Es que los liberales, es que la pelea nuestra a veces es casi solo. ¿Sí? Como digo, mi compañero conservador, él ya hace parte de la coalición, y yo como conservador haciendo oposición solo en el tema del partido, digámoslo así. Pero los liberales son 4 y ellos sí se ayudan, pero hemos logrado hacer una empatía con ellos y articular muchas cosas y nos hemos ayudado, así como con la diputada del Pacto Histórico, que hemos logrado como que eh, Frenar algunas cosas. frenar. En la última sesión, digamos que si queremos llamarlo como un logro, sí, logramos que no se debatieran en esa última sesión 3 proyectos, sino uno porque lo hicieron mal, el trámite de los proyectos los hicieron mal. Entonces, por fin aceptaron una. Y si no la hubieran aceptado, yo demando por nulidad ese proyecto, esos proyectos. Esos proyectos. Bueno, si usted no estuviéramos en este set tan elegante que nos puso aquí Carlitos Ortiz, muy querido él, que este set todo elegante, si no estuviéramos en una tienda en Aquitania sentados en una petaca de cerveza, los dos tomándonos una cerveza y yo fuera un habitante de Aquitania, de Sogamoso, de Isa, de Fira, de Cuitiva, y yo le digo, bueno, entonces, ¿usted qué fue lo que fue a hacer por allá? ¿Y usted qué me diría? Yo le diría, yo fui a representarlo allá. Ok. Yo soy eso, la representación de mi comunidad. Y me siento orgulloso de hacerlo, y sobre todo en esos temas del lago. ¿Sí? Yo lo he hecho y denuncié hace un año, denuncié un volteo de tierras, pero que ya se está presentando es allá en el municipio de Cuitio. 19.6 hectáreas que eran de Acerías Paz del Río, se las vendieron a un particular. Esas 16.6 hectáreas eran reserva forestal. En el inventario del PEGOF de Corpo Boyacá de reservas forestales estaban esas 19.6 hectáreas. Se las venden a un particular, pero resulta que el particular es la secretaria del director de Corpo Boyacá de la época, el doctor Germán Amaya. La secretaria, no la secretaria de toda la vida de la asamblea, de Corpo Boyacá, una secretaria que, digámoslo, como Transitoria. sí, una contratista, algo así como una secretaria privada de él. Esas 19.6 hectáreas terminaron siendo ella la que las compró. 2.600 millones, más o menos, 2.600 millones de pesos. Las compra esa señora, esa señorita. Esas 19.6 hectáreas, además que eran reserva forestal, tenían otra afectación, y es que ahí es donde está el túnel donde toma el agua Sogamoso, donde toma el agua Acerías Paz del Río, donde toma el agua todos esos municipios que se nos beneficiamos bueno, Aquitania no, pero los otros. O sea, tenían una afectación porque tienen una infraestructura que es pública por donde se toma el agua, por donde se capta el agua del lago de Tota. Entonces, estaba afectado por varias cosas. Las venden, las compra esa joven. Y resulta que, como dijo un amigo de la asamblea, oh sorpresa, dijo, oh sorpresa, entonces de repente 6 meses después de esas 19.6 hectáreas pasaron de reserva forestal a área suburbana. Pasaron de valer 2.600 aproximadamente 40.000 millones de pesos, y hacer de reserva forestal, que es todo lo que se llama de reserva de conservación del agua, es digamos, un patrimonio de los boyacenses, van a ser complejo turístico. Espere, ¿podemos parar ahí que me empute? Playa Blanca. ¿Qué pasa en Playa Sí. Blanca? Playa Blanca es el sitio, digamos, más icónico del lago de Tota. Digamos que el sitio que todo el mundo quiere ir a ver es Playa Blanca. Playa Blanca es un predio, sitio muy hermoso, una playa natural, pero el propietario del predio es Corpo Boyacá. Corpo Boyacá. Entonces, duró muchos años
donde Corpo Boyacá lo daba en concesión o mediante una figura lo entregaban a alguien que lo administrara y siempre terminaba siendo la alcaldía de Tota. ¿Sí? Y entonces finalmente el que decidía sobre quién iba a manejar las cosas allá era el alcalde de Tota en esos momentos. Ahora, siendo de Corpo Boyacá y llegó Playa Blanca a ser el segundo foco de contaminación más alto del lago de Tota, porque pues obviamente llegaba mucha gente, las aguas, y paradójicamente, ¿qué es lo más grave? Siendo de la corporación que vela por el medio ambiente del departamento, no tenía concesión de aguas, permiso de vertimientos ni ocupación de cauce, que son tres temas ambientales que tienen que cumplir El los... funcionamiento de Playa Blanca. Sí. ¿Eso estamos hablando de qué año? Eso venía funcionando así hasta cuando desde que entró Germán Amaya como director. Antes, cuando estaba el doctor López Dulcey de director, funcionaba así. Entró Germán Amaya y empezó a hacer unas construcciones, unas cosas de infraestructura y hacer algunos cambios, pero resulta que Corpo Boyacá no se puede autodar las licencias. A ella le toca una entidad más grande que se llama la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, como inició a hacer las obras ilegalmente en el tema ambiental, Corpo Boyacá, la ANLA y la Procuraduría Ambiental le cerraron Playa Blanca, y duró cerrada 4 años. Pero principalmente fue por eso, porque, no sé, no entiendo cómo un director que se supone que tiene que ser una autoridad ambiental, que tiene que tener una formación ambiental y Corpo Boyacá, no hacen las cosas sin licencia. Entonces cerraron, viene nuevamente Amaya como gobernador, nuevamente, y se compromete a abrir Playa Blanca en 6 meses, o si no renunciaba. Yo creo que debió haber renunciado, porque está funcionando de manera ilegal. Claro, no tiene permiso de vertimientos. Y al no tener permiso de vertimientos, no hay una batería de baños para que la gente que tenga una necesidad entre al baño. No tiene concesión de agua, es decir, no puede usar el agua. no puede usar el agua, no puede tomar el agua. Y hasta hace poco le dieron el permiso de vertimientos. Entonces, para resumirle, Playa Blanca, uno de los mejores sitios del lago de Tota, sirve para muchas cosas. Para que podamos contemplar, así sea desde arriba la carretera de esa playa tan bonita, o los que entren y se inscriban y paguen los 5.000 y duren 1 hora, se tomen su foto y salgan, pero no pueden ni ir al baño, no hay servicios de nada, pues como de que comprar algo, no hay nada por lo que acabamos de hablar. Entonces sirve para ir a tomarse una foto, estar en una playa a 3.015 metros sobre el nivel del mar, pero no se puede disfrutar como ese sitio público que se usaba antes. Pero entonces también las universidades que tienen facultades de temas ambientales podían ir allá para mirar un ejemplo claro de lo que no se debe hacer en cuestión ambiental. Porque la misma autoridad ambiental violando la norma. Acerías Paz del Río, por ejemplo, o empresas grandes que toman agua del lago de Tota tienen que hacer compensaciones ambientales donde nace el agua, que se supone que debe ser compra de páramo o reforestación con especies o nativas. pago de programas para enseñar a la gente a cuidar, a hacer buen uso de los recursos. Bueno, todas esas cosas que propendan por el sostenimiento del lago. Pero qué maravilla, hombre. Eso, o sea, yo no sabía que las empresas tenían que compensar en ese sentido al agua que Sí. toman, ¿no? No, sí, claro, tenía que ser así, pero el director de Corpo Boyacá que se fue cambió esas compensaciones ambientales de las que acabamos de hablar por obras de infraestructura. Apague y vamos. Por un muelle. Pero... Por un muelle. por un muelle que... No sé. Por las baterías de baños, por eso, cambiaron las compensaciones ambientales por obras de infraestructura. Entonces, yo no sé, por eso digo yo que es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer en cuestión ambiental. Yo considero que el director de Corpo Boyacá tiene que tener una formación ambiental, tiene que saber muy bien. ¿Te has sentado con él? No, es que ahorita está la doctora Jamie Chavarría, hemos hablado un par de veces, pero hoy día estamos distanciados. Ok. Precisamente por esos temas de Playa Blanca. Bueno,
quiero cerrar la entrevista porque casi que todo giró en torno a un personaje y es Carlos Amaya. Y digamos, si usted lo tuviera aquí al frente, ¿qué le diría? Pues uno no puede, digamos, más que ser respetuoso, ¿no? Pero, pero yo le diría que, que la gobernación de Boyacá, que los logros no es en las redes sociales, es en territorio, es en región. Yo pienso que muchos boyacenses, muchos, están engañados por ese buen uso de las redes sociales que hace Carlos Amaya anunciando cosas. Yo digo, la gobernación de Boyacá no se hace desde las redes sociales, se hace desde la región, con la gente. Eh, eso le diría, y a mí me preocupa mucho el futuro del departamento, porque precisamente por esas estrategias de medios que tiene el gobernador, mucha gente, y yo lo he visto, está engañada y creen que este es un gobiernazo. Y nosotros que estamos en la asamblea tenemos un concepto totalmente diferente. Hay mucha cosa que se va a quedar sin hacer, mucho compromiso, mucho anuncio. Eh, no sé, yo voy a seguir investigando, voy a seguir demandando. No sé si eso llegue a algo, pero ojalá algún día funcione. Pero me preocupa eso porque la gente le diría al gobernador, gobierne desde las regiones, no desde las redes sociales, no desde los medios. Eso le diría. Ahí está. Nosotros somos el medio para que usted diga sus cosas. Yo tengo mucha fe de que las cosas van a mejorar y ojalá que vengan gobiernos distintos en este departamento. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. De verdad, pues es un honor para mí sentarme con una persona tan querida que de verdad, naturalmente Gracias. representa la cultura y la tradición de Sugamuxi y de el lago y sus alrededores. Muchísimas gracias por esto. Le recomiendo mucho que se va usted aquí como con 10 alarmas prendidas, no se me vaya a cansar. Tiene que seguir. Vamos a seguir. Vamos a Sí, seguir. vamos a seguir. Pacto. Sí, señor, vamos a seguir. Listo. Muchas gracias con la dirección general de Carlos Alberto Ortiz. Yo soy Miguel Leonardo Lizarazo. Nos vemos en la próxima. Ya, Carlitos, mire, despídase. Ah, Chao. aquí, allá.